Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite un día más estar delante de nuestro Señor. Gracias a nuestro Padre que en su paciencia y su bondad nos permite un día más, hermano, poder traer una palabra de bendición para sus vidas. Doy gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Doy gracias a nuestro Padre Celestial que en su paciencia, en su bondad, hermano, nos permite poder acercarnos a Él, nos permite poder llenarnos de su presencia, nos permite, hermano, poder tener un tiempo para nuestro Señor gracias a Él. Gracias a Él podemos nosotros acercarnos a nuestro Padre Celestial. Gracias a nuestro Cristo, a nuestro Dios, que es tan bueno y para siempre su misericordia. Gracias, Padre, te damos y te pedimos que en esta mañana tu Santo Espíritu se manifieste en nuestra vida y toque el corazón de cada uno de tus hijos, cada una de tus hijas. Haz un milagro en esta mañana en la vida de ellos. Señor, ayúdalos a ordenar su vida. Ayúdanos a poner en orden nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de ser. Te lo pedimos y gracias, Señor, por tu misericordia. Estamos viviendo tiempos, querido hermano, pidiéndole a Dios una palabra, pidiéndole al Señor un mensaje que cambie nuestra vida, que restaure nuestra vida, que nos haga volver a casa. Por eso en esta mañana ayúdenos a compartir, hermano, para que el mensaje de Dios le llegue a aquellos que necesitan de Dios y los que anhelan y desean fortalecerse y caminar cada día más en Él. Hoy en día, querido hermano, se han cambiado los conceptos y los significados de todas las cosas. El diablo, que el Señor lo reprenda, una de las cosas que hizo o hace es tergiversar el mensaje, tergiversar todas las cosas. De tal manera que, hermano, que ha cambiado los lenguajes, los ha cambiado. Hermano, y a base también usando las doctrinas de demonio, se ha cargado de torcer el Evangelio. Claro, el Evangelio nunca lo van a torcer, sino las palabras que usan para acomodarlas a su manera y engañar a los hijos de Dios, hermano, es lo que realmente están torciendo. Fragmentos, no toda la palabra, fragmentos que lo acomodan, hermano, en un sincretismo, de tal manera que hay gente, creyentes, que caminan tanto en el Evangelio. De tal iglesia se fueron a tal iglesia, de tal iglesia se fueron a tal iglesia. De tal manera que formaron una religión y eso se le llama sincretismo. Agarraron partes de un lado, agarraron partes de otra y formaron en sí criterios propios. Formaron en sí, agarrando lo bueno de un lado, agarrando lo bueno del otro, agarrando lo bueno de un otro. Y eso se convirtió en una iglesia cristiana. Quiero hablarles un poquito de la diferencia entre ser cristiano, hermano, o ser de Cristo. Hoy ser cristiano es una religión. El cristianismo se ha convertido en una religión, pero no es lo mismo ser de Cristo. Una cosa es ser de Cristo y otra cosa es ser cristiano. Hay mucha diferencia, mucha. Una cosa es ser de Cristo y otra cosa es ser cristiano. Hoy el cristianismo o ser cristiano no es ser de Cristo, es pertenecer a una denominación, la han convertido en una religión, la han convertido como cualquier lugar. Ya no hay diferencia, ya no hay una señal que evidencie cuál es realmente la iglesia de Cristo. Ya no hay una diferencia, qué es lo que realmente se debe de evidenciar, qué es lo que realmente se debe de manifestar en las iglesias, hermanos, como seguidores de Cristo, como hermano, siendo de Cristo. Hoy la palabra esa tergiversar significa, hermano, en el buen español de la REA, significa falsear, retorcer, significa desfigurar, significa manipular, significa confundir. Por eso le decía yo que han tergiversado los conceptos bíblicos, han tergiversado los conceptos
de la bendita palabra de Dios. Lo que sale de la palabra significa lo que sale de la boca de Dios, porque es la palabra, es la voz de Dios. Por eso estamos viviendo tiempos tan peligrosos para la fe y para la enseñanza, hermano, porque la fe tiene que ver con enseñanza. La fe no es creer, la fe es, dice en Romanos 10:17, que la fe es por el oír el mensaje. Entonces eso quiere decir, hermano, que no puede haber fe si no hay enseñanza. Nadie puede creer en Dios, no pueden creer en Cristo, en las cosas, a menos que tengan claro el concepto de la enseñanza, que tenga claro lo que realmente la palabra enseña. Nadie puede tener fe si no lo produce la palabra. Nadie. Es imposible. Por eso, hermano, estamos hoy en un tiempo donde la Escritura dice que aún los escogidos serán engañados. Están engañados. ¿En qué manera los van a engañar? Los van a engañar, querido hermano, entre que no harán diferencia entre ser cristiano y ser de Cristo. Hay una gran diferencia ser cristiano a ser de Cristo. Hoy la palabra cristiano la han convertido en una religión, ya no en un estilo de vida, ya no en un modelo de vida. Por eso Cristo no es una religión, Cristo es un modelo de vida, es un estilo de vida, es un modo de vivir, eso es Cristo. Somos seguidores de Cristo, no de los hombres. Somos seguidores de Cristo, pero Cristo, volvemos a decir, hermano, Cristo no es una religión. Cristo no es un templo hecho por manos de hombre. Cristo no es, hermano, cosas de dinero, cosas de materialismo. No, Cristo, hermano, es una persona que ha resucitado, hermano, que está vivo, que oye, que mira, que siente, que hace. Ese es el verdadero Cristo. Hay un solo Cristo, aunque la Escritura dice, hermano, que hay muchos Cristos o hay más Cristos. Por eso estamos viviendo tiempos tan delicados y tan peligrosos, hermanos, entre ser cristiano y ser de Cristo. En el libro de Mateo 24, versículo 23, fíjese que leyendo este pasaje, mejor me llamó la atención el libro de Lucas 5, hermano, pidiéndole al Señor una palabra. Puso mi corazón, dice que en el libro de Lucas 5, dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho de un hombre estaban paralíticos, procuraban de verle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron en el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fíjate, vea lo que dice, hermano. Entonces Jesús, conociendo sus pensamientos de ellos, respondieron, le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Dice que ellos estaban cavilando, hermano. Cavilando, o sea, esta palabra cavilar significa reflexión, significa deliberar. Empezaron, a discutir entre ellos, por qué había dicho esas palabras mi Señor Jesús. Dice que ellos no entendían, hermano, dice esta palabra, tus pecados te son perdonados. Eso significa la palabra cavilar, significa discutir. Significa disputar. Significa que era increíble lo que él estaba en ese momento hablando. Mire, dice también significa, discutían. ¿Qué es lo que ellos discutían y no les cabía en su mente? Lo que ellos discutían y no les cabían en su mente, hermano, era, dice que, hermano, la forma en que él había perdonado a una persona. Eso es lo que a ellos les molestaba, de que significa discutir, significa preguntar, significa hablar, discutir por qué Jesús había perdonado la vida de alguien. La Escritura nos enseña, hermano, que esta discusión que ellos tenían era porque su conocimiento era muy bajo. Era muy bajo. Dice que
que sus pensamientos y sus consideraciones eran de muy baja enseñanza, era de una mala enseñanza. En el Nuevo Testamento dice que sus pensamientos son menos objetivos debido a una mala enseñanza, a una mala comprensión de la enseñanza con respecto a lo que Cristo es. Ellos estaban atribuyéndole a un acto de misericordia, a un acto de perdón, hermano, habían demostrado ellos una falta de enseñanza y una mala enseñanza. Ellos no comprendían la enseñanza, el por qué mi Señor Jesús había actuado de esa manera. Eso significa, dice que era, hermano, discutir en contra de que Jesús había sido considerado, o dicho, lleno de misericordia, hermano, porque tenían una mala comprensión de la enseñanza, tenían una mala enseñanza, porque en ellos había, hermano, una enseñanza que tenía levadura. Por eso Jesús nos manda que tengamos mucho cuidado con la levadura de los fariseos y de los escribas, con esa doctrina farisea, con esa doctrina de los escribas que se creen muy conocedores de la palabra, que se creen muy santos, que se creen, hermano, que creen que son los mejores de los demás. Acá dice, hermano, que hizo la comparación entre un acto de misericordia con un acto, hermano, de justicia, o sea, que se sentían justos, que sean perfectos. Dice que cavilaron en sus pensamientos, y discutieron porque había en ellos una mala enseñanza. Una mala enseñanza. Un mal concepto de las cosas que son realmente. De tal manera, hermano, que por eso tergiversaban el mensaje, falseaban el mensaje, torcían el mensaje. Entonces, por eso dice en el libro de Mateo 24, versículo 23, entonces si alguno os dijere, mirar, está el Cristo allí, vean que lo dice en un sentido de singular, el Cristo, o mirar, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, y aquí habla en plural. Hay un Cristo, hay un verdadero Cristo, y hay falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, como ya os he dicho antes. Viene un tiempo de engaños tan tremendos. Aquí la diferencia entre que Cristo, hermano, entre un Cristo y los falsos cristos. Dice que estos falsos cristos estarán juntamente con los profetas haciendo, hermano, haciendo señales, prodigios y milagros que engañarán a muchos. Querido hermano, no es lo mismo ser el cristianismo o ser cristiano que ser de Cristo. Completamente diferente el concepto. Ser cristiano, hermano, es asistir a una iglesia, pero ser de Cristo es asistir a la palabra. Por eso dice, hermano, que se levantarán, estos estarán entre la diferencia entre los Cristos y el único nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia. Y la diferencia, vea lo que dice aquí en Santiago 4, versículo 11. Dice, hermano, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Uno es el dador de la ley. Uno. Ese dador de la ley puede salvar y perder. Pero acá también nos enseña, hermano, que ahí en Efesios 2:5, hermano, nos enseña que uno es el que da vida. Uno es el dador de vida. Uno es el dador de la ley. Uno es el dador de vida. Uno es el Cristo, no Cristos. Cristos son religiones cristianas. Pero Cristo no es una religión cristiana. Cristo es un estilo de vida. Cristo es un modelo de vida.
Cristo es la manera como nos comportamos. Eso es Cristo, porque nos comportamos según lo que nos ha enseñado Él, según lo que hemos aprendido de Él. Eso es ser cristiano, digamos así, o mejor dicho, ser de Cristo. Por eso vemos que Cristo es uno. Y acá dice, hermano, que uno es el dador de la ley. Por eso en Juan 1:1 nos enseña que Cristo es la palabra es Cristo, Cristo es Dios, Dios es la palabra, el Espíritu es la palabra. Jesús dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. La palabra es el Espíritu de Dios, y en donde está el Espíritu de Dios es libertad, que es el Señor. Por lo tanto, hermano, los tres uno son. Vemos que Cristo es uno. La palabra es en la palabra, o sea que Cristo es la palabra es Cristo, que pueden salvar y que pueden perder. Una religión no salva, una religión sí pierde. ¿Puede matar? Sí, una religión mata. Pero el que está en Cristo no puede matar. Salva. Una religión salva. Perdón, una religión no salva a nadie. Una religión no salva a nadie, pero sí pierde almas. El único que puede salvar y que puede perder se llama Jesucristo, porque Él es el único dador de la ley y Él es el que da vida. Cristo es el dador de la vida y el único que porta vida eterna. Por eso dice la misma Escritura que Él, Cristo, es el autor y consumador de la vida, de la fe, y dice que Él es el autor de la vida. Él es el autor de la vida. Él es el autor de la palabra. Entonces, ¿qué esos falsos cristos qué son? Son religiones. Esos falsos cristos son iglesias hechas por manos de hombre, y para los hombres, no fueron hechas para Dios. Las iglesias, hermanos, los templos hechas por manos de hombres, convirtieron, hermano, esos lugares en una religión. Dios nos ayude, queridos hermanos, en que nuestros lugares o nuestra vida no se convierta en una religión, como cualquiera de los demás. Nuestra vida, y les voy a explicar cuál es el cristianismo, es una religión. Y cómo debe de ser realmente no ser cristiano, sino ser de Cristo. Por eso, hermano, hay mucha diferencia entre ser cristiano y ser de Cristo. Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos 17, versículo 28. Habla muy bien lo que realmente es ser de Cristo. Dice, porque en Él vivimos, y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. En todo lugar que se arrepientan. Quiere decir que en todos los lugares Dios mandó, en todas las iglesias, en cualquier lugar donde estén profesando una fe, hermano, que se arrepientan de sus pecados. Entonces quiere decir, hermano, que si en las iglesias no hablan de arrepentimiento de pecados, no es de Cristo. Es una iglesia cristiana hecha por los hombres y para los hombres. Porque acá dice que mandó a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Donde está Cristo, hermano, hablará de arrepentimiento.
Donde está Cristo hablará de arrepentimiento. Por eso dice aquí hace una separación entre ser de Cristo y ser cristiano. Por eso dice que ser de Cristo significa en Él vivimos, en Él nos movemos y somos de Cristo, y dice, y linaje de Cristo somos. En el Nuevo Testamento dice, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos y somos linaje suya somos. Entonces, hermano, fíjese, vivimos en Él nos movemos, somos de Él y linaje para Él, o sea, somos para Él. Vivimos en Él, nos movemos en Él, somos de Él y para Él. Eso es ser de Cristo. Pero acá dice, hermano, que ser cristiano es alguien. No vayan a pensar que Cristo, pues puedes tener una semejanza de oro, de plata, de piedra, de escultura, de arte y de imaginación de hombre. Quiere decir que no había ninguna, ni oro, ni plata, ni piedra, pero sí estaba en la imaginación. Cristo está aquí. A veces decimos, Cristo está aquí, Dios está aquí, alábenle, adórenlo porque Él está aquí. Hermano, pero acá dice que eran producto de la imaginación, y es increíble que la palabra imaginación o la palabra pensamiento significa creer. Y la palabra creer viene de la palabra imaginación. Dice que andaron tras la imaginación de su malvado corazón. Y la palabra imaginación significa crearse un Dios, crearse un Cristo a su manera. Por eso es idolatría. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Éxodo 20, desde el 1, cuando habla los 10 mandamientos. En el segundo mandamiento los habla: no te harás dioses ajenos. Los dice la bendita palabra. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Esta palabra imagen significa pensamiento. Dice, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ellas. La palabra, lo primero que menciona es la palabra imagen. Y la palabra imagen significa, no vayan a pensar que Dios es una divinidad con semejanza de sus pensamientos. No, dicen, Dios no es eso. No vayan a pensar que Dios está aquí, Dios está aquí. Nos alegramos, cantamos, Dios está aquí. No. Por eso miren que entender, hermano, que dice que Él no habita. Repita conmigo, Él no habita en templos hechas por los hombres. Segundo, Él no está en una cruz. Tercero, Él no está en una tumba. Él no habita en templos hechas por manos de hombres. Él no está en una cruz. Él no está en una tumba. Entonces, ¿dónde está Cristo? Dice, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Cristo no está en una religión. Cristo está en la vida del hombre que es obediente. Cristo es la palabra. ¿Quieres encontrar a Cristo? Cristo es la palabra. ¿Quieres conocer a Cristo? Tienes que obedecer la palabra. Por eso cuando la gente diga, somos cristianos y vamos a alabar a Dios y vamos a cantar, y no hay el mensaje, dice, y mandó a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay veces que Cristo no habla, porque no está. Es una iglesia hecha de hombres para hombres. El que dice que pertenece a una denominación o pertenece a una iglesia y defiende mucho, es que yo nací católico y católico me voy a morir, y por eso tengo mi Diosito, mi angelito, mi estatuita, y yo soy cristiano porque yo sé que Dios está conmigo, me hizo cantar, me hizo danzar. Pero si no te hizo arrepentirte de tus pecados, si no te hizo que pusieras en orden tu vida, si no hizo, hermano, que realmente abandonaras al mundo, dejaras la carne, realmente miraras tu condición y la condición de tu hermano, no
no está hablando Cristo. Eso es ser cristiano. Por eso ser cristiano lo convirtieron en una religión, no en ser de Cristo. Esto es algo tan delicado, hermano, porque el diablo los vino a engañar. Por eso dice que aún hasta los escogidos los engañó. Por eso cuando digan, allá está, no está Cristo en una religión. Cristo no está en una iglesia. Cristo está en el corazón de las personas. Y Cristo no es una estatua, Cristo no es un ídolo, Cristo no es una imaginación. No vayan a pensar que eso es una divinidad. Cristo está en la palabra. Cristo está en la palabra. No está en templo de hecha por mano de hombre, no está en una cruz, no está en la tumba. Entonces, ¿dónde está? Cristo es la palabra. Acá dice que los van a engañar. ¿Por qué los va a engañar? Porque dice que estos cristos, falsos cristos y los falsos profetas estaban haciendo señales, prodigios y milagros. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, mientras la iglesia de Cristo estará enfocado en la palabra, en la limpieza, en el arrepentimiento, los cristianos engañados estarán enfocados en las señales, en las fiestas, en la comunión. Por eso la religión el cristianismo es una religión. La religión es cuando siguen a un Cristo, hermano, a un Cristo, a una religión, a una denominación o a una iglesia. La religión es cuando siguen a un Cristo, no al Cristo, a un Cristo, y no les enseña el arrepentimiento y el amor al prójimo, hermano, para estar a cuentas con el Señor, hermano. Porque una de las cosas que enseña mi Señor Jesús, precisamente en eso, mandó a todas las iglesias que se enseñara el arrepentimiento. Y más cuando Cristo viene en este tiempo. Nuestro Señor viene pronto, hermano, y la Escritura nos enseña que sin la paz y la santidad nadie lo verá. Estamos a punto de terminar este tiempo. Estamos a punto de terminar este tiempo. No se conforme usted, es que estuvo bonita la palabra. Cuando salga usted diga, oh, Dios me habló y sé que estoy mal en esto. Tengo que cambiar esto en mi vida. Si la palabra le halaga a usted y le hace sentir que es el mejor hombre, la mejor mujer, el siervo, la sierva, y le adula, no es de Dios la palabra, es una administración de engaño. Usted tiene que salir con un corazón, hermano, realmente arrepentido, con un corazón dispuesto a cambiar su vida, con un corazón dispuesto a limpiarse, con un corazón de reconocer que está haciendo las cosas mal, con un corazón, hermano, de que todavía le falta por cambiar su vida. Cristo no está jugando, no estamos hablando en una religión, estamos hablando de salvación, querido hermano. Hablamos, por eso el mensaje de este último tiempo es: o rogamos en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, reconcíliate, ponte a cuentas, vuelve a casa. Una cosa es el cristianismo, eso de ser cristiano, soy cristiano, es una religión, pero no es lo mismo decir soy de Cristo, porque dice en Él vivo, en Él me muevo, en Él hago las cosas, en Él vivo para Él. Eso es ser de Cristo, pero ser cristiano es una religión. Por eso, hermano, la religión cristiana o el cristiano está enfocado más a la letra que a la vida. El que es de Cristo está enfocado más a la vida que a la letra. No es lo mismo la Biblia. Una Biblia, hermano, este libro. Biblia viene de la palabra biblo, que significa libros. Biblia no es el Evangelio. En él está el Evangelio, pero Biblia significa biblos. Y fue escrita en un lugar que se llama Biblo, que es un lugar, hermano, que existe, Biblos. Y por eso, a nombre de eso, de ese libros significa libros. Biblos significa libros, no significa evangelio.
Y cuando la gente, es que la Biblia, no, es que el Evangelio, es que la palabra de Dios dice, es que la palabra de Dios dice, el Espíritu de Dios dice, Cristo dice, no la Biblia es la letra. Por eso hay quienes defienden la letra y no defienden la vida. No defienden a aquel que es dador de la palabra. Los hijos de Dios, o sea, los de Cristo, están defendiendo el Evangelio. Están defendiendo la vida. No una denominación, no una letra. Porque hay quienes van a agarrar la Biblia muy literal. No es lo mismo la Biblia que el Evangelio. El diablo en Lucas, hermano, en el Lucas 4 se le presentó con letra. Pero Jesús llevaba una vida, por eso él decía, escrito está. Escrito está. No es lo mismo la Biblia que el bendito Evangelio del reino de Dios. Y para entender la palabra tiene que ser revelado por el Padre. Y nosotros sepamos quién es el verdadero Cristo. Por eso esto no dice que es el que dice que esto es para aquel que no que sabe leer, que no le gusta leer la palabra. Es como que si leyera un libro a oscuras, y no solamente dice que no solamente que estuviera a oscuras, sino que dirá, no sé leer, no le entiendo, no sé nada, como aquel etíope que venía de un culto sin entender nada. Por eso en el libro de Lucas 9:18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice a la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y le digo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Que soy. Entonces Pedro respondió, dijo, el Cristo de Dios. Él había leído los libros. Dijo, tú no eres como los hombres. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué estaba diciendo? Que unos creen que Cristo es una persona. Cristo es una persona, por eso él preguntó, ¿quién dicen los hombres? ¿Qué hombres? ¿Qué dice Elías? ¿Qué dice Matías? ¿Qué dice Abraham? ¿Qué dice Moisés? Porque él dijo el Señor, Moisés escribió de mí. Moisés habló de mí. ¿Quién dice David? ¿Quién es la raíz, el linaje de David? Es Jesús. ¿Quién es la descendencia, la simiente de Abraham? Es Jesús. ¿De quién habló Moisés? De Jesús. ¿Quién dicen esos hombres que soy yo? Y ellos dijeron, la Biblia dice, los evangelios dicen que tú eres el Cristo. Estaba relacionando la palabra y al Cristo eran lo mismo. Por eso hoy los cristianos, la religión cristiana solo creen en Jesús, pero no creen a la palabra. Desechan la palabra. Hoy para los cristianos, Cristo es una persona, pero para los que son de Cristo, Cristo no solamente es una persona, Cristo es la palabra. Por eso el Señor dijo en Juan 7:38, dijo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. También te dio, digo el Señor, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no creen a mis escritos, no creen a mis palabras, no creen a lo que Moisés escribió de mí. No lo mismo ser de Cristo. Sabemos que Cristo es una persona porque ha resucitado, pero sabemos también que Cristo es la palabra. Los cristianos religiosos solamente creen en Cristo e hicieron a un lado la palabra de Dios. El que solo cree en Cristo es cristiano, pero el que cree en el Cristo, como dice las Escrituras, es de Él. Vive en Él, se mueve en Él y hace lo que Él les dice. El que está, vuelvo a repetir, el que solo cree en Cristo, el que solo cree en Cristo es cristiano, pero el que cree en el Cristo, como dice las Escrituras, está en Él, vive en Él, se mueve en Él, lo hace las cosas en Él y para Él.
Su vida en Cristo no la vive en la iglesia. El que es de Cristo no vive su vida en la iglesia, sino la vive, hermano, en una vida íntima en el Señor, en la obediencia a la palabra, pues Él es la palabra. La palabra es Cristo. Su vida no la vive en una iglesia, su vida la vive en una relación íntima, en la obediencia a la palabra, porque ahí está Él. Por eso miren lo que dice, hermano, miren lo que dice en el libro de Mateo, eso está riquísimo. Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Jesús les dijo algo a los fariseos y escribas, a los religiosos, que habían dejado lo más importante de lo que enseña la palabra de Dios, que era la justicia, la misericordia y la fe. La versión Nuestro Testamento dice: ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que ofrecéis a Dios el diezmo de la menta, el anís y el comino, pero no os preocupáis de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Este último es lo que deberían haber hecho, sin dejar de cumplir también lo otro. La versión Lausejo dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, que se preocupan mucho por diezmar, por ofrendar, mientras han descuidado lo más. Él dice: habéis descuidado lo de más peso en la ley, que es la justicia, la misericordia y la lealtad. Otra versión del Testamento dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley, hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justo con los demás, trato con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas 3 cosas sin dejar de obedecer los mandamientos, los demás mandamientos. ¿Qué es lo que Dios les estaba diciendo? ¿Qué era más importante qué es lo más importante de ser de Cristo? Ser justo con los demás, tratar a los demás con misericordia y obedecer a Dios en todo. Ellos eran cristianos que estaban en una iglesia, pero se preocupaban más por el diezmar, se preocupaban más por ofrendar, se preocupaban más por ir bien vestidos, se preocupaban más por los lugares de honor, se preocupaban más por cantar, por danzar, se preocupaban más, hermano, porque los recibieran bien, que se vieran bien visto. Se preocupaban más por las apariencias externas y no por lo interno. Ese es lo que a muchos se les llama ser cristianos. Eran más importante para ellos que la misericordia, que el amor al prójimo, que el trato hacia los demás, que la obediencia a Dios. El que es de Cristo, esto es lo que enseña el Cristo: la justicia, la misericordia y la fe. El ser justo, la misericordia, un trato de amor, de piadarse con los demás y obedecer a Dios en todo. Ser de Cristo, digan conmigo, ser de Cristo es recibir enseñanza. Cuando nosotros leemos la palabra y nos hablan, vamos a los cultos, estamos recibiendo una enseñanza. Pero dice que algunos aquí recibían una enseñanza de hay que diezmar, hay que ofrendar, hay que danzar, hay que cantar, hay que adorar, hay que servir, hay que vestirse bien.
No te vistas no te pintes, no uses arete, no uses pantalón, no vengas así, no vengas asado, no comas esto, no bebas lo otro. Hermano, ese era lo que enseñaban. Eso es una iglesia para los hombres y por los hombres. No era la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo, cuando abría la palabra decía el amor al prójimo, hay que tratar los justos a los demás, arrepiéntanse de sus pecados, obedezcan a Dios en todo. Estas cosas eran las más importantes que enseña la palabra. Eso es ser de Cristo. Pero ser cristiano, dice aquí, era tener una apariencia. Por eso la misma Escritura nos enseña que cuando nosotros somos de Cristo, no somos cristianos. Aprendemos de lo que Él nos enseña. Él nos enseña a renunciar a la vida pasada. Nos enseña a renunciar a lo carnal, al mundo, a lo terrenal, al amor a uno mismo, el amor al dinero, el amor a los familiares. Nos enseña primeramente a amarlo a Él y ponerlo en primer lugar a Él. Cristo no está en un templo hecho por manos de hombre y para los hombres. Eso Dios se lo dijo a David. Cuando David mandó a traer el arca que estaba en casa de Obed-edom a su casa, dice la Escritura que Dios le había dado a David, le había dado maderas preciosas de acacia, hermano, para que le edificara un templo. Y dijo, dice que cuando terminó todo lo que Dios le había dado a David para que edificara su templo, un lugar donde él quería, porque dijo el Señor que él ya estaba cansado de andar en tiendas, de andar aquí para allá. Él quería un lugar fijo. Entonces, cuando Dios le da a David todo lo necesario para que le construyera ese lugar, él agarró sus cosas y se las llevó a su casa y edificó una casa a su gusto. Y luego dijo, la iglesia, el arca está en casa de Obed-edom, que la traigan aquí, es un mejor lugar, aquí está mejor. Entonces el Señor le mandó a decir a David, díganle a David que no voy a ir. La palabra, ¿qué significa la palabra? Que Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Eso significa que Él no habita en casa de las personas. Él no habita en templos o en casas para que fueron hechos para los hombres. El Señor le mandó a decir a David, díganle a David que Él no me ha edificado casa a mí, sino que yo le he hecho una casa, yo le he hecho una habitación, yo le he hecho un lugar para Él. Diciendo, si Él quiere venir, yo no voy a ir a su casa, Él tiene que venir a mí. Por eso la palabra congregación, hermano, no es lo mismo congregación que ser iglesia. La iglesia somos nosotros y congregación es el punto de reunión donde nos congregamos. Pero la iglesia somos nosotros. Díganle a David que yo no habito en su casa, yo no habitaré en su casa, Él tiene que venir a mí. Y no fue. Hay gente que les gusta estar en su casa, no les gusta congregarse. Le gusta disfrutar de todas las cosas que tienen, porque son personas que no diezman, no ofrendan, y mientras ven la iglesia que está pasando necesidades, ellos siguen invirtiendo en su casa. Eso lo pueden buscar en el libro de Joel, ¿por qué los cielos se detuvo? Porque les gustaba estar en su casa. Lo que tenían que diezmar, lo que tenían que ofrendar, mejor lo gastaban en ellos, en su casa, en su ropa, en todo. Pero no había presencia. La gente puede dejar de diezmar, de ofrendar, no quieren, no ayuden, no quieren que hagan nada. Pero, hermano, se va a traducir en falta de presencia. Dice que se estaban secando, no daban frutos. El río no corría, se secó, toda la tierra se endureció. Cristo nos enseña a renunciar a la vida terrena, porque Él es la vida. Que nos arrepientamos, eso es el que está en Cristo.
Lucas 5:18 dice que Dios con los hombres traían, dice, volvemos a lo mismo, dice que estos hombres traían, dice, le trajeron un hombre y hallando cómo hacerlo, subieron por encima de la casa y por debajo la bajaron con el lecho y poniéndole en medio de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, conociendo los pecados de ellos, respondiendo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y el más fácil decir, tus pecados te son perdonados, es decir, levántate y anda. ¿Por qué empezaron a cavilar? Porque para ellos era más importante, hermano, era más importante cómo se visten, era más importante, hermano, el trato de los demás. Se preocupaban más por el diezmo, hablaban más del diezmo, hablaban más de la ofrenda, hablaban más de asistir a la iglesia, hablaban más del saludo, hablaban más del vestido, hablaban más los talentos, hablaban más de los lugares de honor, hablaban más de que les llamaran maestros, que les llamaran padre, papito, la doctrina del papito. Les llamaban, que les gustaba sentirse importante. Les gustaba los mejores lugares. Les gustaba que se hablara de ellos, hermano. Les gustaba eso. Les gustara que les aplaudieran. Dice que en ellos, dice que los fariseos eran ávaros. Dice que ellos buscaban más la gloria de ellos que la de Dios, hermano. La pregunta es, ¿eres cristiano o eres de Cristo? Porque ser de Cristo es aprender de Él, y Él nos enseña por eso dice que cuando vieron que Jesús perdonó los pecados de este hombre, hermano, ellos empezaron a cavilar y dijeron, ¡hey! ¿Cómo puede perdonar pecados? Porque ellos habían recibido una mala enseñanza. Cavilar significa haber recibido una mala enseñanza, porque la recibieron de los hombres y no la recibieron de Él. Porque no eran de Cristo, eran cristianos, pero no eran de Cristo, eran de los hombres, eran discípulos de los hombres, seguían a los hombres, porque no les enseñaron en las iglesias, no les enseñaron a tener misericordia, no les enseñaron a perdonar, no les enseñaron a buscar la salvación de los demás, les enseñaron lo exterior, les enseñaron a diezmar, les enseñaron a ofrendar, les enseñaron a asistir a la iglesia, les enseñaron a vestir bien, les enseñaron a invertir, les enseñaron a sembrar, les enseñaron a declarar, les enseñaron a danzar, les enseñaron a cantar, les enseñaron a todos, menos a perdonar, menos a dar un trato a los demás, menos a dar misericordia, menos a andar en la justicia, menos obedecer a Dios. Jesús dijo, la enseñanza más importante de Él era la justicia, la misericordia y la fe. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser de Cristo. Jesús se los dijo a estos hombres, dice, porque ustedes condenan al inocente. Dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque ustedes condenan al inocente. Dice, vayan y aprendan misericordia. ¿Quién es el único que enseña misericordia, hermano? Pues el Padre de la misericordia. ¿Quién es el Padre de misericordia, hermano? Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, es el único que enseña misericordia. Y habéis sido enseñados por Él, dice la Escritura. Fuimos enseñados por Él. Todo aquel que ha sido enseñado por Dios, dice en Juan 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Esos falsos profetas que estaban con el Cristo, de esos falsos Cristos, dice,
Dice que los falsos cristos y los falsos profetas harán señales, prodigios y milagros y engañarán a unos escogidos. Pero aquí habían genuinos profetas. Dice aquí, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Y serán todos enseñados por Dios. Por eso tenemos 3 maestros. Uno que enseña la misericordia, otro enseña la justicia y otro enseña la fe. La justicia, la palabra es la justicia. Cristo es la misericordia del Padre, es el amor del Padre. Y la fe la enseña el bendito, bendito Espíritu Santo. Nos enseña a creerle a la palabra, nos enseña a creerle a la voz del Señor Jesús, nos enseña la verdad y la verdad provoca fe. Porque la palabra verdad significa fe, nos hace fiel. Por eso gracias bendito Espíritu Santo sobre nuestra vida. Porque el Padre enseña la justicia, a ser justos con los demás, a saber perdonar. El Cristo nos enseña el amor del Padre y el Espíritu Santo nos enseña a hacer lo correcto, recibir la enseñanza de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que nuestra vida no se convierta en una religión, sino en un estilo de vida. Así que si nosotros decimos que somos de Cristo, debemos de haber aprendido, estar aprendiendo de Él la justicia, la misericordia y la fe. Pero si somos cristianos, nos van a enseñar más a diezmar, a ofrendar, a cuidarnos externamente y no arrepentirnos de nuestros pecados. Así que en esta mañana les exhortamos, querido hermano, póngase a cuentas con Dios. ¿Cómo está tu trato con tu hermano? ¿Cómo está tu relación para con tu prójimo? Hay gente que no sabe perdonar. Hay gente que no sabe olvidar. ¿Eso les enseña el Cristo? Por eso los religiosos lo que menos les enseñan, le juzgan. Exhiben la vida de cualquier alguien que peca. Exhiben la vida. Mientras los religiosos están en el templo saludándose, andando entre ellos, el Cristo está en la calle buscando a aquellos que sacaron, aquellos que humillaron, que no los perdonaron, que no fueron, hermano, que no fueron amorosos. Cristo está llamando, enseñándoles el amor del Padre, la justicia, la fe, para que sean salvos. El evangelio de este tiempo es salvación y consagración para que un día estemos con el Padre, hermano, y seamos partícipes del arrebatamiento, juntamente que Cristo venga por su iglesia, hermano. Ser cristiano no es ser el mejor. Ser cristiano, hermano, ser de Cristo, es tener las actitudes del Cristo. Saber perdonar, saber reconciliarse. Saber, hermano, buscar la misericordia del Padre. Juicios y misericordia será de aquellos que no tuvieran misericordia. Ser de Cristo significa hacer lo que Cristo nos enseña. ¿Qué nos enseña? Nos enseña la justicia, nos enseña la misericordia, nos enseña la fe. Pero ser cristiano es una religión que les enseñan más a diezmar, a ofrendar, a asistir a los saludos, a los vestidos, a los lugares de honor, a la forma de vestir, a la forma de comer, a la forma de beber. Pero sí meten todas las tradiciones del mundo, fiestas mundanas, paganas, Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, eso sí lo meten, gloria a Dios, lo meten, hermano, con todo y todo.
porque eso sí lo dice la Escritura, eso sí lo enseña la Escritura, pero no enseñan a perdonar, no enseñan a reconciliarse, no enseñan a abandonar el pecado, no enseñan a abandonar el mundo, no enseñan a abandonar lo terrenal, no enseñan a abandonar lo carnal, porque ser cristiano es una religión, pero ser de Cristo es ser como Él, es ser como Él. Que el bendito Espíritu Santo nos enseñe la verdad. Esa es la diferencia entre ser de Cristo y ser cristiano. Se preocupan más por esas cosas exteriores que realmente por su vida, por estar limpios internamente y por ser piadosos, saber perdonar al hermano, saber reconciliarse con el hermano, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Eso sí no lo enseñan. Eso es ser cristiano. El estar a cuentas, el caminar con el Señor, eso es ser de Cristo. Porque recibimos enseñanza para ser. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Ponte a cuentas. Dice que estos juzgaban la actitud de mi Señor Jesús, que cómo es posible que les perdonara los pecados. Dice que es porque cavilar significa haber recibido una mala enseñanza. Juzgaban la actitud de mi Señor Jesús porque para ellos el evangelio era lo exterior, no el perdón. Cristo vino, dice, a no llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Dice que a eso vino. Él es el dador de la vida, Él es el dador de la palabra que Él puede perder y Él puede salvar. A eso vino, a perdonar pecados y a decirnos que nos arrepientamos de ellos, para que no terminemos en el infierno, para que no terminemos en la gran tribulación, para que no terminemos en el lago de fuego. Él vino a llamarnos al arrepentimiento, a abandonar el pecado, a tener misericordia, a andar en la fe y a ser justo con los demás. Que Dios les bendiga donde quiera que esté. Escuche bien qué enseñanza está recibiendo. Si es cristiano, si se preocupa más por lo exterior y no para limpiar por su vida y no tener un buen trato con los demás y sobre todo saber perdonar, tenga cuidado. Le preocupa más diezmar, ofrendar, que se vea bien, que por ser misericordioso con los demás y ayudarlos a volver a Cristo. Hay un peso muy grande, una diferencia muy grande. Prefiero estar con Cristo que en una iglesia. Prefiero estar salvando almas que en una iglesia. Que hablen más de lo exterior y no en amor al prójimo y no realmente que la gente agrade más al Padre y no a los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas porque tú eres hijo de Dios. Y dice aquí, tú eres hijo de Dios. No solamente eres hijo de Dios, sino que tú estás en Cristo. Dice, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él hacemos, somos de Él y para Él. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos para Él y a Él le servimos. Dios te bendiga, hermano, ayúdanos a compartir. Y si no tienes a Cristo como tu Salvador, es el momento de decirle, Padre, yo entrego mi alma a ti, Señor Jesús. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco a ti, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que moriste y resucitaste al tercer día y que viniste en carne. Dile, Padre del cielo, perdona mis pecados, me arrepiento de todo lo que he hecho. Dile, en tus manos entrego mi alma. Haz conmigo tu bendita voluntad. Y hermano, y si te paraste por una mala enseñanza, porque te exhibieron, porque te expusieron,
por un error que cometiste, por un error, una falta. Vuelve a Cristo, ese no es el evangelio de Cristo. Vuelve a Cristo, arrepiéntete, ponte a cuentas con el Padre, ponte a cuentas y vuelve a casa. Vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre te espera. Todavía hay tiempo de reparar las cosas. Vuelve a casa. No seas cristiano, mejor sé de Cristo. Que Dios te bendiga en esta mañana. Padre del cielo, haz un milagro en la vida de tus hijos, en la vida de tus hijas. Haz un milagro, Señor. Concédeles el honor de conocerte, de estar contigo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, hermano, envíen, escríbenos una oración, una necesidad y con mucho gusto les respondemos y oramos por ustedes. Gracias a la hermana Leticia Cruz, Angélica Paredes, Juanita Ortiz. Dios les bendiga. Jessica Díaz, Fanny, mi hija, Iglesia en Tierra Deseable, allá en Tierra Deseable, allá en los hermanos Tierra Deseable de la iglesia, allá en Querétaro, en Palizada, Campeche, los hermanos de Palizada, Fanny, allá en Tepeji del Río, la hermana Angélica Coral ya está por acá en Mérida. Y Dios les bendiga, hermanos. Gracias a los hermanos y hermanas que estuvieron con nosotros. Juanita, Dios te bendiga. Muchas gracias a los hermanos allá en Tepeji. Leticia, muchas gracias. A los hermanos que nos mirarán, a aquellos que están detrás, les mandamos un saludo. Gracias, hermanos, gracias, hermanas. Ayúdanos a compartir. Tú eres de Cristo, no eres cristiano, eres de Cristo. Que Dios te bendiga y que en esta mañana la justicia, la misericordia y la fe sean parte de tu enseñanza que Dios y el Cristo nos da todos los días. Dios te bendiga y preocúpate más por tu limpieza y por el perdón, el arrepentimiento, que por lo exterior, que será consecuencia de vivir una vida correcta internamente. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo, hermano. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Estaremos llevando una palabra de vida para tu vida. Dios les bendiga y acompáñenos mañana, hermano. Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.